Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con toda la energía y lista para compartirles un chismecito que, créanme, va a dejar a más de uno boquiabierto. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? 23 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Prepárense porque lo que se viene está fuerte, fuerte. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos dedicamos a estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, especialmente en lo que respecta a nuestras series y parejas turcas favoritas. Analizamos, comentamos y sobre todo chismoseamos. Así que si son como yo unos verdaderos fanáticos de las novelas turcas, este es el canal perfecto para ustedes. Y hablando de ser fanáticos, suscríbanse ya mismo. No se pierdan ni un solo chisme. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, y así, no se perderán nada de lo que está pasando en el mundo de Hande Erçel, Kerem Bürsin y todos sus amigos y conocidos. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Bueno, ahora sí vamos al grano. El 23 de julio de 2025. Una fecha que quedará marcada en la memoria de muchos fans. ¿Por qué? Porque Hande Erçel y Kerem Bürsin nos dieron una noticia que literalmente hizo temblar el mundo del espectáculo. Y no estoy hablando de un nuevo proyecto, ni de un simple rumor. Esto es mucho más grande. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poquito en el tiempo. Todos conocemos la historia de amor de Hande y Kerem, ¿verdad? Lofi Sindeer Senkalkapm, la magia de la serie traspasó la pantalla. Nos enamoramos de su química, de su complicidad, de su romance. Y para nuestra alegría, esa magia continuó fuera de la ficción. Parecía que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Cada foto, cada aparición pública, cada declaración, nos hacían suspirar. Pero como suele suceder en este mundo, el cuento de hadas no siempre tiene un final feliz. Después de meses de rumores, de especulaciones, de análisis de cada like y cada comentario, finalmente en el verano de 2022, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia nos rompió el corazón a muchos. Ver a dos personas que amábamos juntos separarse siempre es un golpe duro. Y como era de esperarse, comenzaron las especulaciones, los rumores sobre los motivos de la ruptura. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones de trabajo? La verdad, como siempre, quedó en la intimidad de ellos. Pero aunque la ruptura fue dolorosa, la vida continuó. Ambos siguieron adelante con sus carreras, con sus proyectos personales. Hande, como siempre, deslumbrando con su belleza y talento, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, siguió cosechando éxitos, con nuevos papeles en el cine y la televisión. Y en medio de todo esto comenzaron a surgir nuevos rumores. Rumores sobre nuevas relaciones, sobre nuevos amores. Hande fue vinculada a varios personajes, algunos con más fuerza que otros. Kerem, por su lado, también fue relacionado con otras actrices y modelos. Y como buenos fans nos manteníamos atentos, observando, analizando cada detalle, a la espera de una nueva confirmación. Pero, de repente, ¡boom! El 23 de julio de 2025. La noticia que nadie esperaba, la noticia que nadie se atrevía a soñar. Hande y Kerem juntos de nuevo. Pero no solo juntos, sino comprometidos. Sí, lo escucharon bien. ¿Comprometidos? La noticia fue confirmada por los propios protagonistas a través de sus redes sociales. Una foto en blanco y negro con un primer plano de sus manos entrelazadas, mostrando un anillo de compromiso deslumbrante. Una imagen que en cuestión de minutos se viralizó en todo el mundo, generando millones de comentarios, likes y compartidos. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que después de una ruptura tan mediática, después de años de separación, Hande y Kerem hayan decidido darse una nueva oportunidad? Bueno, las versiones son muchas. Los medios turcos, como siempre, se volcaron a investigar y a sacar conclusiones. Una de las teorías más fuertes es que, a pesar de la separación, el amor entre ellos nunca se apagó por completo. Que a pesar de las circunstancias, la conexión que existía entre ellos era demasiado fuerte para ser ignorada. Que con el tiempo aprendieron a perdonar y a superar los obstáculos que los separaron.
Otra de las teorías, menos romántica pero igualmente válida, es que la madurez y la experiencia les permitieron ver las cosas desde una perspectiva diferente. Que después de probar otros amores, se dieron cuenta de que lo que tenían entre ellos era especial, único e irreemplazable. También se especula que a lo largo de estos años, ambos mantuvieron el contacto, aunque de manera discreta y privada. Que a pesar de las distancias y de las nuevas relaciones, el cariño y el respeto siempre estuvieron presentes. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Y esta vez con un compromiso serio con la intención de construir una vida juntos. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará este nuevo capítulo en sus vidas a sus proyectos profesionales? Bueno, es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que a partir de ahora, cada movimiento de Hande y Kerem será analizado con lupa. Sus próximos trabajos, sus próximas apariciones públicas, sus próximas declaraciones, todo será noticia. Ya se habla de una posible boda, de una ceremonia íntima y familiar, o de una gran celebración a la que asistirán celebridades de todo el mundo. Se especula sobre el diseño del vestido de novia, sobre el lugar de la ceremonia, sobre los invitados. La expectativa es máxima. Además, la industria del entretenimiento turco está revolucionada. Ya se habla de un posible regreso de Hande y Kerem a la televisión, juntos, en un nuevo proyecto. ¿Será una secuela de Love is in the Air? ¿Será una nueva historia de amor? Nadie lo sabe. Pero de lo que sí estamos seguros, es que cualquier proyecto que involucre a Hande y Kerem juntos, será un éxito rotundo. La noticia del compromiso de Hande y Kerem también ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales. Los fans, que siempre han apoyado a la pareja, se mostraron felices y emocionados. Mensajes de felicitación, de cariño y de buenos deseos inundaron las redes sociales. Por supuesto, también hubo algunas críticas y comentarios negativos. Algunos cuestionaron la decisión de la pareja, otros expresaron su sorpresa y su incredulidad. Pero en general, la reacción del público fue positiva y esperanzadora. En definitiva, el 23 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. Una fecha que nos recuerda que el amor, a veces, puede dar segundas oportunidades. Una fecha que nos llena de esperanza y de alegría. Y ahora, para finalizar, quiero hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más querida de las series turcas, han sorprendido al mundo con su compromiso. Después de una ruptura dolorosa y de años de separación, el amor entre ellos ha resurgido con fuerza. Las especulaciones sobre los motivos de la reconciliación son muchas, pero lo importante es que están juntos y felices. La noticia del compromiso ha generado una gran expectación y ha revolucionado la industria del entretenimiento turco. Se espera una posible boda y un posible regreso de Hande y Kerem a la televisión juntos. La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva y llena de buenos deseos. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al grabarlo. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo, por sus comentarios y por compartir mi pasión por las series turcas. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan de la noticia del compromiso de Hande y Kerem? ¿Les emociona la idea de una boda? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los chismes que les traigo. Hasta la próxima, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.